Para continuar con el práctico voy a resolver el punto 4b. Tengo que hallar la ecuación de la recta tangente, si es que existe, a la gráfica de la función definida por esta ecuación en estos puntos 0, menos 1, menos 3 y verificar gráficamente. La ecuación de la recta tangente a una función, recordemos que no va a existir cuando la ecuación sea paralela al eje de la y, ya que va a presentar un ángulo de 90 grados con el semieje positivo de las x y tangente de 90 grados no está definido. Para cualquier otro caso, es decir, cuando la recta tangente sea o paralela al eje x o no sea paralela a ninguno de los ejes, siempre voy a tener recta tangente. Es el mismo ejercicio que hicimos en el práctico anterior. Debo calcular la recta tangente. Para ello voy a calcular en primer lugar la pendiente y luego voy a armar la ecuación. Para calcular la pendiente de una recta tangente a una curva se derivaba la función y se reemplazaba por el punto. Voy a empezar con x igual a 0. En primer lugar, antes de empezar a calcular la recta tangente, voy a calcular el correspondiente, la abscisa de este punto, perdón, la ordenada de este punto en la función dada. Es decir, voy a calcular cuánto vale f en 0, así armo el punto sobre el que voy a dibujar la recta tangente. Calculo f en 0, es decir, en mi función reemplazo a x por 0, me va a quedar 0 al cuadrado sobre 0 más 1, que me va a dar 0. Es decir, que el punto que estoy sobre el que voy a dibujar la recta tangente va a ser el punto 0, 0. Lo voy a llamar punto 1. Ahora sí calculo la pendiente, para ello derivo la función f' de x. Voy a derivar directamente esta vez, sin hacer la regla de los 4 pasos. Tengo la derivada de esta función que tengo una potencia, una suma y un cociente. Derivo como derivado de un cociente u sobre b, ¿qué va a ser? La derivada de la primera función, es decir, la derivada de x cuadrado, que es 2x, por la segunda función sin derivar, x más 1, menos la primera función como está, x cuadrado, por la derivada de la segunda, la derivada de esta expresión es 1, sobre esto, x más 1 al cuadrado. Si trabajo algebraicamente, 2x cuadrado más 2x menos x cuadrado, voy a obtener el numerador, y x más 1 al cuadrado en el denominador. Es decir, que voy a tener 2x cuadrado menos x es x cuadrado más 2x dividido a x más 1 al cuadrado. Esta va a ser la derivada de mi función. Ahora, para calcular la pendiente, debo hacer la pendiente es igual a la derivada de la función en el punto que a mí me interesa calcular, el x sub 0. Para mí, en este punto, el x sub 0 es 0, así que voy a calcular f' en 0. Es decir que a mi derivada la reemplazo por 0 en x y eso va a ser la pendiente. Por lo que voy a obtener 0 al cuadrado más 2 por 0 sobre 0 más 1 al cuadrado. Todo esto me va a dar 0. Quiere decir que la pendiente es 0, además el punto es 0, 0, por lo que si quiero armar la ecuación, recordemos que tenía esta forma, y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, ecuación de una recta tangente, de una pendiente y un punto, con una pendiente y un punto dados, reemplazo, me va a quedar y menos 0, porque el y sub 0 vale 0, igual a 0 por x menos 0. Todo esto me va a dar y igual a 0, por lo que la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto 0, 0 es 0. Si yo la marco, en el punto 0, 0 tengo la gráfica de mi función, es decir, en este punto la recta tangente es y igual a 0, es decir, la ecuación del eje x. Esta va a ser la recta tangente a la curva en ese punto. Es decir, va a ser la ecuación del eje x. Toca a la curva en ese solo punto, en 0. Por otro lado, si quiero calcular ahora la recta tangente en el siguiente punto, en x igual a menos 1, ya tengo la derivada de la función, no es necesario que la vuelva a calcular, lo que sí voy a tener que hacer es volver a calcular la pendiente porque va a ser otra pendiente. Entonces voy a hacer m es igual a f' y en este caso en vez de 0, yo voy a colocar menos 1, que es el punto que me pide, va a ser igual a. Tomo la derivada de mi función y donde tengo x reemplazo por menos 1. Lo que voy a hacer en primer lugar, me faltó calcular la abscisa, es decir, y
para esta abscisa, la ordenada del punto, y cuando x vale menos 1, es decir, la función en menos 1, para armar el punto 2, reemplazo a mi función original por menos 1 y calculo cuánto vale y. Si yo reemplazo mi función original por menos 1, voy a obtener menos 1 al cuadrado sobre menos 1 más 1. Menos 1 al cuadrado me da 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 es infinito. Quiere decir que como no existe, no es un punto, este punto no pertenece a la curva, el punto x igual a menos 1, se observa que en la gráfica tengo una asíntota en ese punto, cuando x vale menos 1, entonces no voy a poder encontrar, no va a existir recta tangente en ese punto. Este es el caso cuando la ecuación de la recta tangente forma un ángulo de 90 grados con el eje positivo de las abscisas y no se puede calcular la tangente de 90 grados. Entonces para este punto, para x igual a menos 1, no va a existir tangente. Para el último punto de x igual a menos 3, voy a calcular su tangente. En primer lugar calculo cuánto vale y para ese punto, es decir, la función en menos 3, ¿cuánto vale? En mi función original reemplazo a x por menos 3, me va a dar menos 3 al cuadrado sobre menos 3 más 1, esto me va a dar menos 3 al cuadrado es 9, y menos 3 más 1 es menos 2, es decir, menos 9 medios. Por lo tanto, el punto 3, lo voy a llamar, va a estar formado por las coordenadas menos 3 y menos 9 medios. En el punto menos 3, menos 9 medios de esta gráfica, que va a ser aproximadamente por aquí, voy a marcar esa recta tangente. Ahora calculo cuál es esa recta tangente. M, la pendiente para ese punto, va a estar dado por la función derivada en menos 3. Mi función derivada es esta, la reemplazo por menos 3, voy a obtener menos 3 al cuadrado, más 2 por menos 3 sobre menos 3 más 1 al cuadrado. Me va a dar 9 menos 6 sobre menos 2 al cuadrado. Y menos 2 al cuadrado es 4 y 9 menos 6 es 3, es decir, me va a quedar 3 cuartos. Tengo la pendiente de mi función y tengo el punto, ahora armo la ecuación de la recta tangente, y menos y sub 0, el y sub 0 es este, menos 9 medios, es decir, menos 9 medios, va a ser igual a m, la pendiente, que me dio 3 cuartos, por x menos x sub 0, el x sub 0 vale menos 3, x menos menos 3. Desarrollo y llego a la mínima expresión posible para la recta tangente. Voy a obtener y igual a menos por menos más 9 medios, igual a 3 cuartos por x, y aquí tengo menos por menos más 3, y 3 cuartos por 3 positivo es 9 cuartos. Quiere decir que la función me va a quedar como 3 cuartos x, más 9 cuartos, y 9 medios que está sumando pasa restando, por lo que la ecuación de la recta tangente me va a quedar como y igual a 3 cuartos x, y hago la resta de 9 cuartos menos 9 medios. ¿Qué va a dar como resultado? Menos 9 cuartos. Esta va a ser la ecuación de la recta tangente a la curva en ese punto. Quiere decir que para marcar esta recta tangente, la debo marcar en primer lugar en el punto menos 3, menos 9 medios, menos 3, estoy aquí, menos 9 medios son menos 4,5, estoy aproximadamente por aquí. En este punto aproximadamente voy a marcar la recta tangente. Tiene esta ecuación, la marco como si fuera una recta, debería pasar por este punto. A las rectas las marco como ordenada al origen. Esta ordenada al origen me da aproximadamente 2,25 negativo, por lo tanto voy a estar por aquí más o menos. De ahí me puedo correr 4 lugares hacia la izquierda y bajar 3 lugares, es decir, hago lo opuesto a lo que me indica el numerador de la pendiente, es decir, me corro 4 lugares, voy a estar más o menos por aquí, y bajo 3 lugares, 1, 2, 3, más o menos voy a estar por aquí. Entonces uno de estos 3 puntos, más por aquí, y voy a obtener la ecuación de la recta tangente, o simplemente con el de la ordenada al origen y el punto sobre la curva. Debería obtener
la recta tangente que sea aproximadamente, toque a la curva en aproximadamente un punto gráficamente.